Muy buenas mis amigos, yo soy Billy y quiero darles la bienvenida nuevamente a su canal Gente de Fe. Hoy estaremos compartiendo un pasaje de la Biblia y trataremos de hacerlo de una manera muy sencilla para que podamos comprender lo que Dios nos quiere enseñar y ver cómo puede esta enseñanza ayudarnos en nuestra vida diaria. Lucas 17, versículos del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a Dios, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lo primero que nos cuenta esta historia es que Jesús iba a Jerusalén. Él iba a cumplir la voluntad de Dios Padre. Para ese momento Jesús ya había desarrollado gran parte de su ministerio aquí en la tierra, de modo que los leprosos habían escuchado de Jesús y sabían que él sanaba a los enfermos. Y al saber qué pasaría cerca de ellos, salieron a su encuentro con la esperanza de que Jesús los sanara. En aquel tiempo era muy común que existieran grupos de hombres y mujeres marginados y despreciados por los demás, al igual que sucede en estos tiempos. Pero en esta ocasión la Biblia nos dice que la causa era una terrible enfermedad conocida como la lepra. Pero, ¿qué es la lepra? La lepra era una terrible enfermedad que se manifestaba inicialmente por medio de manchas y erupciones rugosas en la piel. Y a medida que avanza por el cuerpo, la persona enferma se iba convirtiendo en una verdadera masa sangrienta, debido a las llagas y úlceras que se iban manifestando por todo el cuerpo, llegando en ocasiones a perder los dedos, las orejas, la nariz y afectar inclusive los órganos internos. El enfermo estaba pudriéndose en vida, ya que la lepra destruía el cuerpo lentamente, causando un olor muy fétido, desagradable, y en la mayoría de los casos las personas morían. Era una enfermedad horrible, y en los tiempos bíblicos se le tenía un gran temor, ya que era contagiosa, y una vez adquirida no había cura. La ley y la sociedad de esa época enviaba a los enfermos a vivir en cuevas, apartados de todo. Además del grave dolor físico de esta enfermedad, el leproso tenía que padecer una exclusión social. Eran considerados impuros y malditos, despreciados por todos. Ya nada tenía sentido para los enfermos. Su única meta era vivir con ese sufrimiento y esperar la muerte. Levítico capítulo 13, versículos 45 al 46. En cuanto al leproso que tiene la llaga, sus vestidos serán rasgados y su cabeza será despeinada. Se cubrirá hasta la nariz y pregonará: ¡Inmundo! ¡Inmundo! Todo el tiempo que tenga la llaga. Quedará impuro. Siendo impuro, habitará solo y su morada estará fuera del campamento. En esa época era muy raro que un leproso pudiera reingresar nuevamente a la comunidad, ya que no existía tratamiento alguno. ¿Se imaginan? La angustia, el dolor y la desesperación de las personas enfermas con lepra y la de sus familiares. Bueno, si quieren saber más sobre esta terrible enfermedad y cómo la sociedad de esa época trataba a los enfermos de lepra, los invito a que se lean el libro de Levíticos, en capítulo 13 y 14, en donde Dios le dijo a los israelitas cómo diagnosticar la lepra y la plaga de la lepra para prevenir y tratarla. Eran leyes para la salud y protección del pueblo. Hoy día, en pleno siglo XXI, y desde hace unos meses, hemos sufrido algo muy similar a nivel mundial. No como enfermedad misma, sino a la separación social.
Los estragos de una pandemia que por orden de los gobiernos nos han mantenido encerrados todos en nuestros hogares. Y lo peor de esto es que ni siquiera tenemos que estar enfermos para estar apartados de nuestros seres queridos, sin poder salir de casa, sin visitas y llevando a las personas a vivir en un estado de soledad, temor y mucho estrés. ¿Y qué les digo de los enfermos que están hospitalizados, convalecientes por un largo tiempo, y los que mueren sin poder ver ni despedirse de sus seres queridos? Y cuando fallecen los creman rápidamente para que no se pueda hacer una autopsia para comprobar el motivo de la muerte, y desaparecen sus cuerpos sin dejar rastro de su existencia. Parece que el único motivo de muerte en estos tiempos es el famoso virus. Pero bueno, esa es otra historia. Digamos, Lucas 17, versículo 12. Lucas 17, versículo 12. Cuando entró en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Dice la palabra que se pararon de lejos, porque la ley en ese tiempo les prohibía acercarse a las personas, y desobedecer este mandato podría costarles la vida. Ellos sabían que no existía una cura para su enfermedad, así que lo que estaban buscando era un milagro. Y sabían, por lo que habían escuchado de Jesús, que Él era su única esperanza. Y ahora lo tenían pasando cerca de donde ellos estaban. En Lucas 17, versículo 13, nos dice: Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces ellos empezaron a gritar para llamar la atención de Jesús, pero no gritaron inmundo, inmundo, como lo ordenaba la ley, sino que estaban clamando a Jesús por misericordia. Según el diccionario, la palabra misericordia quiere decir sentir compasión, es tener piedad por lo que sufren y ofrecerles ayuda. La palabra compasión significa sufrir juntos. Y es un sentimiento que se manifiesta al percibir y comprender el sufrimiento de los demás. Y por lo tanto, produce el deseo dentro de nosotros de aliviar, reducir o eliminar el sufrimiento de la otra persona. Valía la pena correr el riesgo en su desesperación, que era muy grande, y esa era una oportunidad que no podían dejar pasar. Pero ellos no le pidieron a Jesús que los sanara. Ellos clamaron por misericordia, para que Jesús acabara con su sufrimiento, con su dolor, con su aislamiento y con todo lo que los agobiaba. Veían en Jesús la única esperanza para ellos. Fácil le hubiera sido al Señor Jesús ignorar aquellas voces distantes, pero no fue así. Veamos algunos ejemplos en la palabra sobre la misericordia de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 7, de versículo 13 al 15, nos habla de una viuda que se le murió su único hijo, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y en Lucas, capítulo 15, versículo 32, en este pasaje podemos ver que habían unas 4,000 personas reunidas desde hace 3 días escuchando las enseñanzas de Jesús, y él siente compasión porque no quería que se fueran sin comer algo, porque podían desfallecer en el camino. En Mateo capítulo 9, versículo 36 dice: Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La Biblia nos enseña de manera muy clara que el Dios del universo es compasivo y misericordioso. En Isaías 54, versículo 8, nos dice que con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Así es, los leprosos de esta historia pidieron misericordia. Y no como lo hacen ciertas personas hoy día, que declaran, que proclaman por sanidad, como si Dios fuera un empleado de nosotros, que debe hacer todo lo que le pedimos o lo ordenamos. A Dios no se le ordena, a Dios se le obedece. Lucas capítulo 17, versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Alguno de ellos podría estar pensando:
¿qué está diciendo? Me imagino que los leprosos se miraron unos a los otros, sorprendidos. Y se deberían preguntar, pero ¿cómo voy a demostrarme al sacerdote si todavía estoy enfermo? Es muy difícil cumplir una orden carente de sentido en ese momento. ¿Qué tengo para mostrarle al sacerdote sino un cuerpo llagado, manos llenas de cicatrices, de heridas, quemaduras y un rostro desfigurado que da pena mirarlo? Por lo general, los seres humanos le pedimos a Dios algo y lo primero que queremos ver es la respuesta de Dios a nuestras oraciones para luego obedecerlo. Sin embargo, ellos tuvieron fe plenamente en las palabras de Jesús. Primero, decidieron obedecer. Antes de ver el milagro, caminaron hacia el templo y mientras iban alejándose, su piel empezó a limpiarse. ¿Por qué lo hizo Jesús así? Jesús lo hizo así para enseñarnos que debemos obedecer su palabra. No hagamos pactos con Dios por ningún bien material, por salud o por trabajo, diciéndole, Señor, si haces esto o me das esto, te serviré. Si me das el trabajo, leeré tu palabra todos los días. Señor, si me das un carro, iré todos los domingos a la iglesia. Y si no lo cumple, entonces le fallamos a Dios diciendo que ahora tenemos carro para ir a visitar a los amigos o ir a pasear y dejamos de ir a la iglesia. Dios es soberano y en su soberanía Él hace lo que le place. Él hace lo que nos conviene. Tenemos que entender que Dios no cambia milagros por obediencia. Si tú en estos momentos te sientes agobiado por una enfermedad, algún problema económico, te sientes solo o cualquier otro problema que estés afrontando en estos momentos y consideras que no hay solución, no te angusties. Sé paciente y perseverante. Jamás pierdas la fe. Nuestra confianza no debe estar en lo que podemos hacer, ver o pensar, sino en Dios y en su palabra. Dios se manifiesta de diferentes formas y aunque muchas veces las respuestas no llegan como y cuando nosotros las deseamos, sino en el tiempo que Dios lo tiene predestinado. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 nos dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Jeremías, capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Estos hombres tenían la misma necesidad y el mismo problema. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué solo una persona mostró una actitud de agradecimiento y glorificaba a Dios? La historia nos cuenta que había un samaritano y por tradición, déjeme decirle, los judíos y los samaritanos tenían grandes rivalidades y desde antaño se odiaban mutuamente. El samaritano sabía que Jesús era judío y podía sanarlo, pero él no se sentía digno del favor de un judío. Así que se sentía excluido y con justa razón. Esto desde luego que lo debería haber desconsolado porque presentía que Jesús, en caso de hacer algún milagro, no lo curaría a él, porque él era samaritano. Pero sin embargo, en medio de su dolor y sufrimiento, se llenó de esperanza y de fe y decidió esperar pacientemente a que Jesús pasara por esos lugares, con la esperanza que también Jesús lo sanara a él. En verdad debemos comprender que Dios no hace acepción de personas. En el libro de Romanos capítulo 2, versículos del 6 al 11 dice, Romanos capítulo 2, del 6 al 11 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego,
porque no hay acepción de personas para con Dios. En el libro de Romanos, Pedro reconoció que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada del que le teme y hace justicia no importando de qué nación es. Dios favorece y acepta a todos los que se alejan del pecado, creen en Cristo, temen a Dios y viven en justicia. No se dice más del resto de los leprosos. Posiblemente fueron al templo, serían purificados y reintegrados a la vida social y religiosa, pero le faltó el agradecimiento a Dios. Y ninguno se acordó más de Jesús. Esto es lo más triste y decepcionante de los seres humanos, la ingratitud hacia Dios. Así como muchos creen que por ser cristianos merecemos las bendiciones, el favor y el cuidado de Dios, y no debemos darle gracias porque es su obligación como Dios, y se ha perdido ese sentimiento de gratitud, porque no nos merecemos nada. Sigue diciendo en Lucas 17, versículo 9, Jesús le dijo al samaritano, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre no fue solamente sanado, sino también fue salvado. Es decir, que Jesucristo le otorgó la salvación de su alma, que es algo mucho más grande que la sanación del cuerpo. Este relato elogia la actitud ejemplar del samaritano, agradecido frente a la reacción del resto. Todos fueron sanados por su fe en Jesús. La salvación que Dios ofrece no se dirige solo al pueblo de Israel, sino también a los demás pueblos. Y es acogida por medio de la fe. Y eso nos incluye a mí y a ti. Con este gesto milagroso, Jesús nos reitera que ha venido al mundo a buscar lo perdido, sanar a los enfermos y a los pecadores que se arrepienten con el fin de integrarlos en su plan de salvación de Dios. En Efesios 2, del versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es la enfermedad que te aparta a ti de Dios? ¿Será la necesidad? ¿Estás pasando necesidades en estos momentos por causa de esta pandemia? ¿O será el pecado al cual estás atado? ¿O será quizás la falta de fe, que simplemente no crees en Dios? Dios ve tu dolor y siente compasión, porque Él sabe lo que estás pasando en estos momentos. Acércate al Señor. Él puede limpiarte y hacerte nuevo. Él no solo perdona tus pecados, Él los olvida. Y lo que es tan sorprendente es que esta promesa es para todos nosotros. Todas las cosas de este mundo no pueden llenarte. Corre a Cristo y conoce la plenitud del amor de Dios. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Apártate de tu pecado, reconócelo y ríndete a Cristo. Confía en Él. Si vas al infierno, es porque así lo elegiste tú. Él está aquí y es poderoso para salvarte. Jesús puede salvar al peor de los pecadores, y si alguna vez has recibido una bendición de nuestro Señor, jamás te olvides de ese valor fundamental que es la gratitud que tenemos que darle a Dios. Él te está extendiendo su mano. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio de la cual podamos ser salvos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Y todos los que crean en Él serán salvos. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el momento de agradecer a Dios por todos los favores inmerecidos, por las bendiciones y aún por los momentos difíciles y de dificultad que hemos pasado o estamos pasando en medio de esta crisis mundial. Dios tiene un propósito de bien para nuestras vidas y nada nos apartará de Él, como dice en Romanos 8, 35 al 39. Romanos 8, del 35 al 39. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada?
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Espero que esta reflexión sea muy útil para tu vida. Si te gustó, por favor compártela y dale un like. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Este año 2021 sea bendecido por el Señor para ti y para tu casa. Chao, amantes del Señor.